Me voy a parar porque voy a sentarme en el living con dos representantes del poder político de la ciudad de Santa Fe. Estoy hablando de un opositor y un oficialista. Estoy hablando de Roberto Campanella, concejal por el Partido Justicialista, como lo va Roberto, y con el doctor Ariel Rodríguez, que es concejal de la Unión Cívica Radical, del Frente Progresista. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. 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 Un día difícil ayer. Me gustaría ver la perspectiva de los dos, digamos, del lugar que les tocó vivir a cada uno y desde el lugar que les tocó en el 2007 y en el 2013. Sí. Ayer era un día difícil, como cualquier situación donde se desata la naturaleza, donde sabemos que en una ciudad como la de Santa Fe, que tenemos riesgos estructurales ante alguna situación climática descontrolada, bueno, en realidad creo que la respuesta del Consejo Municipal en todos sus integrantes fue una respuesta inmediata de ponerse a disposición de esta situación, analizar y contribuir en las medidas que se podían tomar en esa situación de emergencia, que por otra parte declarada, y hoy un poco a la espera de analizar las cosas que hay que corregir, como corresponde, ¿cierto? Primero hay que atender la situación, hay que atender a los vecinos, hay que estar cerca de los vecinos, que se ven dañados en sus sentimientos, en sus bienes, y el día de hoy es empezar a reflexionar y a ver cuáles son las correcciones que hay que hacer. Siempre hay correcciones que hacer en esto, y eso me parece que es una buena señal, como vos decías, del poder político de esta ciudad, ¿no? ¿Rodríguez? Sí, yo creo que evidentemente fue una situación absolutamente excepcional. Estamos hablando de 180 milímetros, casi muy parecido a lo que sucedió en Capital Federal. Por lo tanto, la emergencia llevó todos los esfuerzos, ¿no? Desde la mañana, gente que había que asistir, trabajar en conjunto con el Ejecutivo para ir superando las situaciones más críticas, las dos primeras horas, que fue el momento más complejo en cuanto a la lluvia que caía y después en cuanto al agua que corría y que anegaba determinados sectores. Como bien decía el concejal Campanella, yo comparto, desde el momento posterior siempre es el momento de las reflexiones. De todas maneras creo que la ciudad, aún en el contexto de crisis, porque es bastante difícil hablar cuando hay gente a la que le entró agua en los domicilios, que ha perdido cosas, entonces esto siempre es una situación difícil decir que aún en este marco de la tragedia hay cosas que rescatar. Pero en definitiva creo que la ciudad respondió bien, en su conjunto. Hablo del periodismo, hoy vos lo decías con el ejemplo de este programa, de este canal, trabajando en la calle, mostrando lo que era la verdadera realidad y no algunos otros canales que mostraban imágenes del año 2003, 2007. Yo recuerdo haber recibido por lo menos 3 o 4 llamados preguntando qué era lo que pasaba en la ciudad, que si estábamos bien, que si nos habíamos vuelto a inundar. Realmente se generó una psicosis que fue muy peligrosa. Entonces sí, periodistas, la propia gente ayudando. Yo creo que en definitiva lo que es la estructura diseñada para absorber la emergencia funcionó adecuadamente desde las 10 de la noche, el protocolo base, luego el protocolo 1, los camiones en la calle, las cuadrillas. Por supuesto, y lo vamos a analizar pormenorizadamente, va a haber muchas cosas que analizar y seguramente estas son test que sirven para seguir mejorando cosas. Pero creo que en definitiva la ciudad, a diferencia de otros momentos, o de otros lugares, por decir la Capital Federal misma, respondió adecuadamente, y también dejan hacia el futuro el hecho de decir, acá no tuvimos que gastar 1.200 millones como se van a tener que gastar en la provincia de Buenos Aires. ¿Será posible que parte de ese dinero que no hubo que invertir acá en Santa Fe para asistir a las víctimas, para asistir a la gente que lo perdió todo, pueda ser destinado para algunas de las obras que están contempladas dentro del plan director del INA y que en definitiva en 10, 20 años van a permitir que muchos sectores que hoy se inundan no se inunden? ¿Será posible que eso venga en obras? Campanella, definitivamente la ciudad, digamos, recién decía Rodríguez, habla de los protocolos que no son una cuestión menor, los planes de contingencias, protocolos, el hecho de que el Estado y la ciudadanía se comporten ya maduramente a partir de la experiencia, dolorosa experiencia. Digo, ¿se reconoce que hay una diferencia sustancial entre esta situación y otras similares que vivimos como la del 2007? Bueno, hay una diferencia, creo que hay un mejoramiento en la situación y creo que en esto tiene algo que ver con la madurez de toda la dirigencia política,
Que no es una cuestión menor, digo, porque la ciudadanía en general castiga a la clase dirigente y a los dirigentes políticos. Totalmente, pero además, digo, nos vivimos llenando la boca de lo que son las políticas de Estado y la planificación y la prevención de estas situaciones es una política de Estado. Lo que pasa es que una política de Estado no puede ser un hecho voluntario, voluntarismo, decir nos ponemos de acuerdo. Tiene que estar basado concretamente en adherir a un determinado plan de manera intelectual. Acá en la ciudad, respecto a esta situación, tenemos lo que es el plan maestro de desagües del Instituto Nacional del Agua, que está en la superficie, lo cual nos hemos puesto de acuerdo técnicamente, intelectualmente, que es parte de la solución, o gran parte de la solución del problema que tenemos en la ciudad, pero bueno, estamos fallando en la otra parte, en lo que es la ejecución progresiva, y además en el convencimiento. No hay plata, no, está bien, pero tampoco es pensable, es impensable que esto se pueda hacer una gestión. Esto es obra de generaciones, no es una gestión presupuestaria, de varios presupuestos. El esfuerzo de gestión y económico es tremendo. Indudablemente. Son obras no electoralistas, porque no se ven. Digamos, estas son las obras soterradas, son las obras que no generan, digamos, ningún impacto visual. Totalmente, pero también en estos momentos, como tenemos que, yo creo que lo que ha cambiado también, la madurez de la visión de la dirigencia política en cómo, incluso también de los comunicadores sociales, que lo incluye usted, es decir, es muy doloroso ver cuando se toma parte desde un medio de comunicación de uno u otro lado para criticar o para hablar a favor, porque en realidad lo que estamos haciendo es distorsionando la realidad, politizando el tema. Es decir, y esto no es lo que quiere la gente quiere que la atendamos en ese momento y luego reflexionemos respecto al rumbo que tenemos, que es uno solo, que es una política de Estado. En esto me parece que hemos hecho un gigantesco avance en esto de no criticarnos en este momento, es decir, la verdad que esto lo coteja con el escenario político, digamos, afortunadamente no comparable, de Buenos Aires y La Plata. Lo primero que salió a la luz fue el enfrentamiento de los partidos políticos acusándose, cuestionándose. Esto, Connie, no me va a privar a mí de decir que evidentemente, a ver, dos obras fundamentales de esto que decimos el plan director, tanto se habla, como el de Entre Ríos y La Valle, que en el año 2007 ya estaban licitadas. Digo, hoy, desde el 2006 que estaban licitadas, digo, hoy todavía no las hayamos ejecutado. Más allá de que la responsabilidad de los fondos, si han llegado en tiempo o no han llegado en tiempo, evidentemente yo le tengo que decir a la actual gestión que no es una gestión de un año, es una gestión de 5 años, si lo pensamos en términos de proyecto político del oficialismo. Es decir, bueno, acá ha habido falta de gestión. Acá ha habido falta de gestión y nos tenemos que preocupar. Y la oposición en esto ha sido coherente en el sentido de decir, acompañarlos en reclamos a quien tiene que poner los fondos, proponer proyectos. Yo mismo tengo un proyecto vinculado a la generación de recursos para hacer un fondo de desagües pluviales que lo tenemos que debatir porque es fundamental. Es decir, ha habido gestiones de la oposición en este sentido, ¿cierto? Pero bueno, es decir, este es el debate que tenemos que empezar hoy. Rodríguez. Yo comparto la importancia de que las obras lleguen. Yo me voy a permitir al hecho de que evidentemente esta gestión es una gestión que hace 5 o 6 años que está entre Barletta y José Corral, hay una coherencia respecto de lo que se viene haciendo. Esperemos que en los próximos 24 años podamos exhibir que todas las obras están concluidas, porque lamentablemente estas obras deberían haberse comenzado también mucho tiempo antes. Desde la perspectiva de lo positivo, podemos decir que aquello que fue diagramado, la profundización de los reservorios, la limpieza de los canales, el mejoramiento de los sistemas de bomba, el control, el plan de contingencia, funcionó. Y permitió que en un día la ciudad ya esté nuevamente en funcionamiento. Y no hubo muertos y las pérdidas son mucho menores a las que hemos sufrido en otros momentos. Por supuesto que los problemas de la ciudad van a seguir y tenemos que tratar de que las obras se hagan. Lo que decía el concejal Campanella del desagüe de La Valle y Entre Ríos, hemos podido destrabar una situación que era muy compleja, incluso el municipio poniendo dinero en una obra que era originalmente del gobierno nacional para las redeterminaciones.
está el tema de la bomba cero en Centenario, Sí, el una obra hay provincial, muchas. el ensanchamiento, sí, hay una serie de obras importantes que vamos a seguir trabajando para que se hagan, pero lo importante es que las obras que se hicieron y que son las que están funcionando en este momento han permitido que de una emergencia importante y crítica, que creo que ha puesto en jaque este sistema, el sistema funciona. Les agradezco a los dos. La idea era invitarlos básicamente para también aportar esto, el nivel de convivencia, con críticas, con diferencias, pero de convivencia y de sana competencia que vivió Santa Fe también en términos políticos y no de aprovechamiento de circunstancias que se manifestaron en otros territorios. Gracias por venir los dos. Gracias, Connie. Seguimos.